Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes la experiencia de la creación del código hidrológico. Antes de iniciar mi presentación, quería así hacer la aclaración o la acotación en el marco de por qué se realiza esta presentación. Es porque ya llevamos un proceso de desarrollo del código hidrológico bastante avanzado, que ahorita está en un proceso de edición y va a estar posiblemente ya aprobado y demás, dispuesto al público a partir de ojalá el primer semestre del próximo año. Entonces mi presentación va a ser un poco el preámbulo de por dónde vamos y cuáles son los principios orientativos que tiene el código, pero el detalle del mismo entonces va a estar disponible el próximo año. Y también quería acotar un poco que usualmente hablamos de código hidrológico y el código hidrológico es sumamente amplio. Nosotros nos vamos a acotar al manejo de la escorrentía superficial, digamos, a las aguas superficiales. Y claramente todo lo que hagamos para el manejo apropiado de estas aguas va a contribuir a que el código hidrológico sea continuo y se favorezca justamente todos los procesos de infiltración del agua subterránea. La comisión, como ustedes ven en pantalla, es un proceso interdisciplinario integrado por cada uno de los colegios miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos que combina diferentes especialidades, dada la complejidad y la integralidad que se requiere en un problema como el manejo de la escorrentía urbana. Entonces está integrado, encabezado y liderado por el ingeniero civil Rafael Oriamuno en representación del Colegio de Ingenieros Civiles, representado también por la arquitecta Yolanda Rivas del Colegio de Arquitectos, el ingeniero mecánico Ignacio del Valle, de representación del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines, y Ingenieros Industriales y Afines. Asimismo, el ingeniero Marcos González, que es topógrafo y representa el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Está el ingeniero Luis Castro, que representa la administración, en este caso, al ser una comisión paritaria, y mi persona, Jessie Vega, que representa el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, con mi especialidad en Ingeniería Ambiental. Adelante, por favor. Como parte un poco, ya la exposición anterior estuvo hablando un poco de este tema, pero uno de los retos del por qué estamos desarrollando el código hidrológico es justamente porque la tasa de crecimiento urbano que tenemos ha sido muy descontrolada y en los últimos años ese proceso de ampliación, digamos, de nuestra trama urbana no ha sido coherente también con la actualización en los criterios de diseño de los alcantarillados pluviales y digamos que existen muchos criterios para el diseño de los mismos a nivel de los profesionales. Adelante, por favor. Entonces, lo que ha pasado con este proceso de urbanización, que ahora lo vamos a ver con el ejemplo de una tesis que ilustra muy bien este caso, lo que ocurre es una ampliación justamente de esa frontera urbana sin una debida, sin un debido control. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva adelante, vemos cómo, por ejemplo, para el caso de la cuenca del río María Aguilar, que este es un ejercicio realizado por un trabajo final de graduación de Ingeniería Civil de Carlos Ramírez, de la Universidad de Costa Rica, donde analiza cómo ha cambiado el patrón de escorrentía en los últimos años, desde 1948 al 2003. Y como pueden ver, hay una sintonía justamente con lo que nos explicaban los expositores anteriores, de que hemos ido cambiando esa trama verde o esa parte verde que anteriormente caracterizaba nuestras ciudades a una trama mucho más impermeabilizada, mucho más en sintonía, digamos, como con lo urbano. Y también esto se ha reflejado no solo en esa trama urbana, sino que de alguna otra manera nuestra población, no ahorita, me atrevería a decir que no ahorita, pero sí el tiempo, unos años atrás, hemos sido muy, favorecemos demasiado el uso del concreto y la impermeabilización de absolutamente todas las superficies de nuestros hogares y de nuestras edificaciones. Entonces, de ahí que también es un proceso que afecta justamente el código hidrológico. Adelante, por favor. Adicionalmente, justamente como venía mencionando, no solo es este proceso de expansión urbana, sino también que el tema del manejo de la escorrentía, de las aguas pluviales y todas las aguas en general, no solo las pluviales, sino las aguas residuales, no han sido los criterios de diseño o la forma en la que se planifican el diseño de estos sistemas la manera más apropiada para contener los cambios que justamente estos patrones en la escorrentía y los patrones en la huella urbana han ocasionado en el código hidrológico. Siguiente, por favor. Entonces, este proceso también nos ha llevado al por qué desarrollamos el código hidrológico, implica que tenemos que hacer un reconocimiento de cómo han cambiado estos patrones de escorrentía a nivel de la planificación de nuestras ciudades y a nivel también de la planificación municipal que se realiza en el diseño y en la implementación de los diferentes sistemas de alcantarillado pluvial. Siguiente, por favor.
Entonces, para definir un poco ilustrativamente el problema, entonces lo que tenemos es que si nosotros tuviéramos usualmente una superficie no impermeabilizada, se favorecerían los procesos del código hidrológico de intercepción, infiltración, encharcamiento y la evapotranspiración, que usualmente va a estar asociada a la vegetación y no hay ninguna afectación y se producen o se establecen y se forman de manera normal los diferentes caudales a nivel de época de verano y en época de invierno. Pero conforme nosotros pasamos y empezamos a impermeabilizar nuestras ciudades y a utilizar, digamos, ampliamente el concreto en absolutamente todas las superficies, lo que hacemos es que aumentamos el caudal de escorrentía y se interfieren justamente con esos procesos de intercepción que usualmente van a realizar los árboles y cada una de sus hojitas, las plantas y demás, los procesos de infiltración que son súper necesarios para el manejo de nuestras aguas subterráneas, que aparte en muchos de los casos son nuestra principal fuente de agua potable a futuro. Y claramente con todo esto se genera una serie de problemas asociados que vamos a ver anteriormente. Voy por más adelante. Que van a ser o están relacionados justamente con todos los problemas que habitualmente vemos en la infraestructura vial asociados a un mal mantenimiento de alcantarillas o malos diseños en los mismos. La foto del centro no se ve, pero se relacionado con las inundaciones urbanas que habitualmente vemos en los cascos de nuestras ciudades, sobre todo en la gran área metropolitana, y también inundaciones que no solo son una realidad en el área urbana, pero también en la parte rural, justamente por el manejo que se tiene que dar apropiado a la escorrentía y que en este momento no está ocurriendo por los procesos de urbanización que tenemos y de impermeabilización de las superficies. Siguiente, por favor. Y aparte, otro de los retos que tenemos es que, como ustedes han visto en este intercambio, y creo que también en la primera sesión se vio, nosotros somos un país con unos límites, esa es una figura meramente ilustrativa, con unos límites políticos muy establecidos, en donde usualmente el límite político, siguiente por favor, no calza justamente con la configuración que nosotros vamos a tener de las cuencas y de los ríos. Entonces hacemos intervenciones que se limitan justamente al área circundante del límite geopolítico nosotros tenemos que administrar, sobre todo en el caso de municipalidades. Y este problema requiere un abordaje integral y un conocimiento real de cómo es que se funciona el cuerpo receptor y también todo el sistema de cuenca asociado a ese cuerpo receptor. Y uno de los problemas que también tenemos es que entonces, con todo este gran reto que significa actualmente el manejo de la escorrentía, sucede que cada uno de los municipios ha tratado de ir abordando el tema en la medida de sus competencias, generando una serie de normativas, pero usualmente tenemos un reto enorme en poder uniformar justamente esos criterios de diseño y que obedezcan a un enfoque integral y que se adecúen también a las condiciones topográficas y a las condiciones climáticas de cada uno de los entornos o de las áreas que cada uno tiene que administrar. Siguiente, por favor. Entonces, en virtud de lo anterior, es que justamente desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se ve la necesidad de establecer criterios orientativos para el diseño del alcantarillado fluvial que permitan un manejo apropiado de la escorrentía urbana y por lo tanto ayuden a favorecer los procesos de intercepción, infiltración y encharcamiento asociados con el código hidrológico que se están viendo interrumpidos justamente por esta dinámica de urbanización que tenemos actualmente en nuestras ciudades y que le ayude a los gobiernos locales a justamente uniformar sus criterios en el proceso de la planificación y la tramitología y los permisos asociados al alcantarillado fluvial. Siguiente, por favor. Entonces, el primer paso, justamente, que he ido mencionándolo en este proceso de la presentación, es que ese es un tema que requiere un proceso y un abordaje integral que tiene que verse más allá con un sistema de alcantarillado constituido por una serie de pozos y alcantarillas y demás. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto, la comisión o el planteamiento que se está haciendo a través del Código Hidrológico para el diseño de los sistemas de alcantarillado fluvial y obras asociadas pasan porque estos diseños tienen que contemplarse con un enfoque de sistema que considere no solo el pequeño espacio, digamos, donde yo voy a desfogar mi agua fluvial, sino también el área de drenaje del cuerpo receptor, cuál es la configuración de la cuenca, qué es lo que pasa aguas arriba del sitio donde yo voy a desfogar y qué va a pasar aguas abajo del sitio donde yo voy a desfogar y cómo todo esto se integra y afecta posiblemente las dinámicas de mis vecinos aguas abajo o aguas arriba, dependiendo de cuál sea la configuración. Asimismo, hay que considerar la anterior, por favor, la geometría del alcantarillado fluvial
y obviamente todo un proceso integrado de infraestructura de amortiguamiento de la escorrentía urbana que va a pasar ya sea por lagunas de infiltración o diferentes opciones de infraestructura verde y azul que ayuden justamente a amortizar los procesos y los caudales actuales. Y claramente un proceso también de actualización de la normativa vigente en el tema. Siguiente, por favor. Y entonces, a partir de esto, el código está estructurado en 8 capítulos principales que hablan, definen muy bien el tema y la problemática. Hay un capítulo especializado en el tema de la topografía, justamente para reconocer que es súper necesario, antes de ponernos a diseñar, tener las medidas y la información base necesaria para realmente hacer los modelados hidráulicos y hidrológicos que se requieren para el diseño de un alcantarillado pluvial. Pasa también por un tema de muy bien el entorno hidrológico en el que yo voy a realizar el diseño de ese alcantarillado pluvial, la hidráulica que funciona y condiciona cada uno de estos sistemas. En el caso de que sea necesario, entonces los sistemas de bombeo, cómo utilizarlos, cómo implementarlos, cómo dar mantenimiento a los mismos, sistemas de amortiguamiento, cuáles son sus tipologías, cuándo sería útil y recomendado utilizar uno u otro, y especialmente el tema de pavimentos y concretos permeables e infraestructura verde, que quizás es un que voy a detallar en las próximas diapositivas, que son las más relacionadas justamente con este taller de infraestructura verde y azul. Siguiente, por favor. En el tema de pavimentos permeables, que contamos con el apoyo de la ENAM en el desarrollo de este capítulo, se hace una definición justamente de cuáles serían las aplicaciones más óptimas para la implementación de esta infraestructura, qué materiales son los más apropiados para hacerlo, cuál es la dosificación de cada uno de los materiales, cómo se realiza esa construcción, cómo se le da mantenimiento y qué ventajas y desventajas tenemos, en el entendido de que los pavimentos son una gran opción para ciertas condiciones justamente de caminos y de carreteras, de ciclovías y demás, que ojalá que son principalmente para bajo volumen y que se pueden utilizar ya sea como capa de rodamiento justamente en carreteras de bajo volumen, pero también como bases y para los bordes justamente de las carreteras, que son un poco las imágenes que ustedes observan a su derecha. Y también está justamente, siguiente por favor, el tema de la infraestructura verde, que en nuestro caso nosotros acotamos la infraestructura verde a todo lo relacionado con los sistemas de manejo de escorrentía superficial que utilizan vegetación o suelo justamente para mantener o recuperar los procesos biológicos de intercepción, encharcamiento, infiltración, percolación y evaporación y demás procesos del ciclo hidrológico que se eliminan o disminuyen justamente por este proceso de desarrollo urbano y de la configuración típica que hacemos de construcción donde impermeabilizamos gran cantidad de área. Siguiente, por favor. En ese sentido, y como es un código sumamente nuevo y tenemos que interrelacionar todos los conceptos, se hace un abordamiento muy integral de cuáles son los beneficios de especialmente los techos verdes, que quizás es la infraestructura verde que más desarrollo tiene dentro del código, y a partir de esto se establecen justamente cuáles son esos beneficios ecosistémicos que pasan desde los que ya sabemos de aprovisionamiento, que sería el tener un techo verde con especies forestales que nos brinden cierto tipo de insumos para nuestra vida diaria, pero también muy son el factor o la función que tienen los techos verdes y la relación con los servicios ecosistémicos de regulación en lo asociado a la regulación del clima para mantener y controlar todo lo relacionado con las islas de calor, pero también todos los efectos relacionados al cambio climático, la regulación del agua, justamente al ayudarnos a ese código hidrológico en la parte de la intercepción y a disminuir los caudales de la escorrentía superficial, todo lo relacionado también con polinizadores y la moderación de los eventos extremos, hidrometeorológicos extremos, que son una necesidad en el país, no solo en la época lluviosa con las grandes tormentas que podemos tener, pero también en otros espacios, como por ejemplo donde predomine más la época seca y todos los fenómenos asociados a la sequía. Lo mismo con todo lo relacionado a los procesos más de sostenimiento del ciclo de los nutrientes y la fotosíntesis, y también ver estos espacios, estos techos verdes, como un espacio cultural que nos permite el desarrollo del conocimiento y también toda la estética y el paisajismo asociado a este, que por ejemplo en espacios o momentos como los que estamos actualmente ayudan mucho a nuestra salud mental. Siguiente, por favor.
Y en cuanto se hace en el capítulo de techos verdes, se hace una descripción muy amplia de cuáles son las consideraciones de su diseño y se ven justamente digamos, las tres tipologías típicas que pueden tener en estos sistemas, que son los intensivos, los extensivos y los semi-intensivos. Los intensivos, que por su configuración van a tener, digamos, como una similitud a un jardín habitual que nosotros tuviéramos en el jardín, digamos, a ras de calle de nuestras casas, con un sustrato de soporte entre superior a los 30 centímetros y posiblemente tiene una vegetación un poco, digamos, más frondosa en ese sentido. Los extensivos son aquellos justamente que requieren menos mantenimiento, tienen una superficie de soporte entre los 15 y los 20 centímetros y usualmente van a tener una vegetación, digamos, de bajo mantenimiento, pero que sea altamente regenerativa, justamente para sufrir o para que esté adaptada a los cambios que nosotros tenemos habitualmente de clima entre la época seca y la época lluviosa. Y el semi-intensivo, que sería una combinación de ambos, mezclando especies de diferentes alturas y diferentes dimensiones, y tiene un medio de soporte usualmente entre los 7 y los 15 centímetros. Entonces, esa tipología, todo ese desarrollo y también el tema de las ventajas y desventajas de los techos verdes es una de las apuestas que tenemos dentro del código hidrológico, y que lo que queremos con estas propuestas es que realmente los profesionales amplíen las opciones que tienen en el diseño y en las tipologías de sistemas, digamos, de amortiguamiento de la escorrentía superficial. Como último paso, tal vez en la siguiente, y recordarles que los próximos pasos de este proceso va a ser la aprobación del código hidrológico, que esperamos sea posible el próximo semestre. Asimismo, como un código hidrológico es un instrumento meramente orientativo del diseño de los sistemas, queremos vincularlo como complemento a la norma técnica para el diseño, construcción de sistemas y abastecimiento de agua potable, saneamiento y fluvial que desarrolla el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de manera que justamente se utilice como un documento complementario y desde el diseño se consideren justamente todas las condiciones y un enfoque integral y sistémico de la problemática. Asimismo, se va a desarrollar un proceso de capacitación en el diseño de toda la infraestructura y también del código hidrológico general dirigido a los profesionales municipales y también a las personas interesadas y a los profesionales que diseñan este tipo de sistemas. Y posiblemente, conforme se empiecen los procesos de apropiación y a utilización del código hidrológico, va a ser necesario una ampliación, posiblemente otros tipos de infraestructura verde y también la ampliación a la infraestructura vial, que de momento está más bien el código acotado a la infraestructura, digamos, más residencial o más urbana y no tanto vial. Y con esto concluyo yo mi presentación. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hay una pregunta por ahí que dice que el código contendrá sugerencias para el diseño, la calculación y el dimensionamiento de la infraestructura verde para la parte del código hidrológico, que si hay, digamos, sugerencias, hay la parte de cálculo especificada y el dimensionamiento de esa infraestructura verde va a estar incluido en el código. Y la respuesta a su consulta es que efectivamente el código hidrológico hace un análisis de cuáles son todas las consideraciones para el diseño y los parámetros de cálculo de estas infraestructuras, y asimismo se va a complementar con un ejercicio de cálculo de justamente todas las partes o todos los capítulos, de manera que sea lo más didáctico posible de cara a la diversidad de profesionales que tenemos como público meta que use este código. Muchas gracias. En ese aspecto, digamos que tenemos algo común, parte de que el código hidrológico involucra infraestructura verde, la guía es infraestructura verde. ¿Cómo se podría poner eso en conjunto? ¿Cuál sería una estrategia de que tanto uno como otro se hagan referencia y se tengan como complemento? ¿Sería eso posible para ambos exposiciones? De mi parte, yo sí lo veo sumamente posible, porque el código hidrológico nos va a dar como esas orientaciones del diseño y de los cálculos, y conforme a estos resultados, nosotros como diseñadores, digamos, o profesionales de estas ramas,
vamos a tener con esta guía o este portacatálogo de soluciones de infraestructura verde y azul una posibilidad, de acuerdo a nuestros resultados de los cálculos, qué opciones tenemos para implementar, digamos, en el área de desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, sí son documentos que, a mi parecer, se complementan muy bien uno con el otro. Gracias. En esta parte de la implementación de infraestructura verde, ¿hay alguna que tiene aplicación, digamos, propiamente en servicios o en áreas comunes, parques y otros? Cuando lo llevamos ya, digamos, a la parte un poco más personal, huertas y otras de esas actividades son importantes. Ahora, de ambas presentaciones nos hablan de techos verdes. ¿Qué tan factible es la implementación de techos verdes? Un poco por la parte cultural nuestra de los materiales que usamos en los techos y otra porque, bueno, tiene un costo adicional, digámoslo así, y obviamente eso, digamos, hay otros factores, clima, materiales. ¿Qué tan factible es la implementación de techos verdes en nuestra área? Y cuáles son las experiencias que se han tenido con los techos verdes y cómo ha sido, digamos, esa experiencia, ha sido positiva, que ha tenido algunas restricciones en el uso. No sé si Jessy nos puede agregar algo desde el punto de vista del código sobre los techos verdes. Nada más lo que coincido totalmente con los compañeros, lo único que agregaría es que justamente como parte del desarrollo del código y que estamos abocados, o sea, justamente se detalla el tema de techos verdes, sí ha habido una coordinación con los compañeros del código sísmico justamente para que haya un empate en todos los criterios de diseño, digamos, y haya una coherencia entre ambas normativas. Claramente es un tema, digamos, novedoso, aunque ya se lleva muchos años en la historia de la humanidad implementándolo, en Costa Rica sería muy novedoso y va a requerir también un proceso como parte de los pasos siguientes de investigación para justamente optimizar los diseños más apropiados de acuerdo a las circunstancias y las condiciones de cada tipología de infraestructura para poderse implementar. Gracias. Tuvimos una pregunta en el chat ahí de quién financiaba la elaboración del código. El código es un proyecto propio del Colegio Federado, tiene una comisión de representantes y tiene un financiamiento, es una comisión que está ad honorem haciendo el código. También de Biomimicry, creo que se dice así, nos indican que ellos están en toda la disposición de colaborar en conversaciones más biológicas y biomiméticas. Y otra pregunta que tenemos dice, ¿cuál es la metodología para estimar los volúmenes de retención de aguas pluviales? Justamente como este ha sido un trabajo interdisciplinario y ese capítulo específicamente que habla de la hidrología y la hidráulica lo desarrolló don Rafael Oriamuno, yo le agradecería que si él puede responder esa pregunta en específico. Buenos días, gracias Jessy. Sí, con respecto a esto, Jesús, el código no se limita a una sola metodología, ya que esto va a depender de la zona donde se vaya a aplicar el código y del clima que esta zona tenga. Entonces hay varias metodologías que se pueden utilizar en el plano hidrológico, digamos las clásicas como para calcular pérdidas, como la del Servicio de Conservación de Suelos o algún otro tipo de metodología como Horton o GreenAmp. Y para la parte de lo que es infraestructura verde, los esquemas para el cálculo de intercepción, infiltración, encharcamiento y evaporación. Para esto hay varias metodologías y el código las enumera y lo deja a criterio de cada profesional seleccionar la metodología que mejor se adapte a las condiciones climáticas de la zona donde se aplica el código.